Shalom, buenas tardes a todos, bienvenidos a una nueva charla. Hola Aníbal, Gaby, bienvenidos. Vamos a seguir hablando acerca de la consagración de Aarón y sus hijos. La consagración, la ordenación y la llenura, cuarta parte. El punto 10 es que el resto de las ofrendas es para la llenura. Tomó la grasa, el rabo gordo, toda la grasa alrededor de las entrañas, la protuberancia del hígado y los dos riñones con su grasa y el muslo derecho. De la canasta de panes ácimos que estaba delante de Yahweh, tomó una torta de pan ácimo, una torta de pan de aceite y una galleta, y las colocó sobre las partes grasosas y sobre el muslo derecho. Y lo puso todo en las manos de Aarón y en las manos de sus hijos, e hizo mecerlo como ofrenda mecida delante de Yahweh. Después tomó aquellas cosas Moshe de las manos de ellos y las hizo arder en el altar sobre el holocausto. Eran las llenuras, miluín es la palabra en hebreo, en olor grato, ofrenda encendida a Yahweh. Y tomó Moshe el pecho y lo meció, ofrenda mecida delante de Yahweh. Del carnero de las llenuras, o sea, del carnero del miluín, aquella fue la parte de Moshe, como Yahweh lo había mandado a Moshe. Esto está en Vallecra en capítulo 8. Entonces, aquí vemos que se ponía una torta sin levadura, una torta de pan con aceite y un hojaldre o galleta, ¿sí? Que corresponden a la ofrenda de harina, que ya estudiamos, el corbán meja, sobre las porciones de grosura y sobre el muslo derecho del animal, ¿sí? Estas dos categorías de ofrendas, como un todo, se ponían en las palmas de las manos de Aarón y de sus hijos. En este momento, las manos de Aarón y de sus hijos dejaban de estar vacías. Luego estas ofrendas eran mecidas delante de Yahweh, ¿sí? Por aquellos cuyas manos habían sido llenas de estas ofrendas. Esta acción de mesarlas representa el mover de Mashiach en su resurrección y la presentación justamente al cielo. Las ofrendas primeramente eran inmoladas, después eran cortadas, ¿no es cierto? Y eran mecidas, es decir, resucitadas, con lo cual se convertían en ofrendas delante de Yahweh en la resurrección de Mashiach, que estaban representando la confianza en la resurrección futura. Las dos tortas, el hojaldre, la grosura y el muslo eran quemados, ¿sí? Lo cual indica un fuego lento que es necesario para obtener el aroma en el altar sobre el holocausto en calidad de ofrenda de consagración presentada por fuego a Yahweh como aroma que le satisfacía, ¿sí? Como está escrito. Este aroma que satisface es exclusivamente para Yahweh, ya lo vimos, es su porción para su deleite. Las partes tiernas y excelentes, o sea, la grosura, justamente, la parte fuerte, que es el muslo derecho, y las dos tortas y el hojaldre, que representan distintos aspectos de la humanidad de Mashiach, la cual no tiene pecado y está mezclada con el Ruach, constituyen el alimento no de los sacerdotes, sino de Elohim en este caso. La porción que correspondía a Elohim se ofrecía en el altar que representa el madero. Esto indica que ofrecemos el alimento de Yahweh en la comunión de los padecimientos de Mashiach, ¿no es cierto? Los cuales él sufrió hasta la muerte de madero. Aunque esto tiene como fin la satisfacción de Elohim, también nos capacita para poder ejercer el sacerdocio del Berij Hadashah. Quizás hayamos proclamado el hecho de que somos sacerdotes de Elohim, pero probablemente ninguno entre nosotros llegó a darse cuenta de todo lo que implica ser un sacerdote. Hace años yo no sabía que necesitaba la ofrenda para el pecado, para que me recordaba que no soy más que carne, un viejo hombre de la vieja creación, ¿no es cierto? Que está vinculada a Hasatán, al mundo, y la lucha por el poder todo el tiempo. Afirmaba que era un sacerdote de Elohim, pero practicaba un sacerdocio paupérrimo y en ignorancia realmente. No sabía que para ser un sacerdote, en el sacerdocio del Berij Hadashah, necesitaba la humanidad de Mashiach, su poder fortalecedor, su capacidad de amar, representada por el pecho que se mece, ¿no es cierto?, como una ofrenda mecida. Si examinamos nuestro pasado, la luz de la gracia de Elohim va a poner de manifiesto dónde estábamos como sacerdotes de Elohim, en la vieja creación, en la carne y en la vida natural, con el amor natural, el afecto natural. Así es como
todos empezamos. En cuanto a esto, nuestra condición debe quedar al descubierto, debe ser expuesta, y eso es lo que el Padre ha estado haciendo. Y todos debemos ser limpiados de estas cosas, no debemos retraernos de esta limpieza, no debemos negarnos, ni debemos decir que estamos ocupados haciendo otra cosa. Sabemos que esto es así porque lo hemos estado experimentando. Necesitamos que la sangre purificadora nos sea aplicada sobre el lóbulo de nuestra oreja derecha, sobre el dedo pulgar de nuestra mano derecha y sobre el dedo pulgar de nuestro pie derecho. El punto 11 es, habla del aceite de la unción y la sangre. Y Moshe tomó un poco del aceite de la unción y de la sangre que había sobre el altar y la roció sobre Aarón y sobre sus vestiduras, y también sobre sus hijos y sobre sus vestiduras. Entonces consagró a Aarón y a sus vestiduras y a sus hijos y a sus vestiduras. Esto significa que Elohim esparce sobre nosotros, o sea, los sacerdotes del Berij Hadashah, y sobre nuestra conducta, que son las vestiduras, la sangre redentora del madero de Mashiach y el Ruach compuesto, a fin de apartarnos, de hacernos santos para él. ¿Sí? Por supuesto, esto no es un ritual físico que realizamos, y sin embargo es así cuando lo recibimos. Es aplicada la sangre sobre nosotros y llega el Ruach. Independientemente de cuánto Elohim haya trabajado en nosotros para darle fin a nuestro pecado, a nuestra vida natural y a nuestro viejo hombre, ¿no es cierto? Aún necesitamos recibir muchas más capas de aceite de la unción. El aceite de la unción se refiere al Elohim procesado con todo lo que él ha llegado a hacer, con todos los títulos que ha obtenido, ¿sí? Todo lo que ha hecho y ha experimentado. Este Elohim que ha sido procesado y llegó a ser un compuesto mezclado con las especias, como ya lo estudiamos en cuanto al aceite de la unción, ¿no es cierto? De la encarnación, el vivir humano, la muerte, ¿sí? La resurrección excelente, la ascensión, ha llegado a ser justamente este aceite, el ungüento que nos pinta, por así decir, como si fuéramos un cuadro. Necesitamos ser pintados una y otra vez con este Elohim procesado, que es el aceite de la unción. Les dejo, por supuesto, los links de los posts donde hemos estado estudiando acerca de todas estas cosas del aceite de la unción santa. Si debemos adquirir el conocimiento apropiado de nuestro sacerdocio del Berij Hadashah, debemos estudiar el libro de Vayikra. Ciertamente, Vayikra no está dirigido únicamente a los santos del Tanaj. En realidad no hay nada que esté dirigido únicamente a los santos del Tanaj. Al contrario, todo está dirigido al final de la semana. Si entendemos la tipología de este libro, vamos a ver que un asunto tras otro se aplica a nosotros de una manera práctica hoy en día, así es que estamos dispuestos a el servicio, ¿no es cierto? Y a ser sacerdotes, porque muchos dicen querer ser sacerdotes, pero pocos se disponen a hacerlo de hecho. El punto 12 es comer con Yahweh. Moshe le dijo a Aarón y a sus hijos: cocinen la carne a la entrada de la carpa de reunión y cómanla allí con el pan que hay en la canasta de la ordenación, como ordené. Aarón y sus hijos la comerán. Esto significa que Mashiach, como aquel que redime con su humanidad, es alimento para nosotros, ¿sí? Y los que somos los sacerdotes, ¿no es cierto?, del Berij Hadashah, y que estamos a la entrada de la vida de la congregación, que eso es estar en la entrada de la carpa de reunión. En Vayikra aquí vemos la porción de Elohim, en el pasuk 31 vemos nuestra porción, en el pasuk anterior que vimos la parte de Elohim, ahora vemos la parte que nos corresponde. Aquí la carne se refiere a Mashiach como aquel que redime, y el pan se refiere a su humanidad. Mashiach como el que redime con su humanidad juntamente son nuestro alimento. El punto 13 es quemar el sobrante. Lo que sobre de la carne y del pan lo consumirán al fuego. Esto significa que las inagotables riquezas de Mashiach deben ser guardadas por la santidad de Elohim. No se puede dejar sin consumir. Si lo que no se usa vuelve a su fuente, o sea, vuelve a Yahweh. Se tenía que quemar totalmente, lo cual se mezcla justamente con el holocausto. El pasuk 32 indica que el Mashiach que ofrecemos a Elohim para su deleite y al cual nosotros
tenemos que disfrutar de Mashiach. Una vez más lo repetimos y vamos a seguir repitiéndolo. Esto es inagotable. Si después de ofrecerle a Elohim su porción, de disfrutar nosotros de la nuestra, todavía queda algo, según Vayikra, tenemos que quemarlo. Esto quiere decir que si no abrimos todos los regalos, o sea, todos los dones de Mashiach en este tiempo que se llama hoy, los mismos serán quitados por fuego. O sea, la caja entera va a quedar ardiendo. Si están cerrados, no seremos reales sacerdotes. Cuando llegue la hora, no tendremos su oro, su plata y sus piedras preciosas como obras, y las nuestras arderán como lo que son. ¿Sí? Según Vayikra 8, el sobrante era quemado al fuego, el cual representa la santidad de Elohim. Ocupémonos de nuestra santificación con temor y temblor, mientras aún tenemos tiempo, el tiempo que se llama hoy. El punto 14, 7 días. 7 días era la consagración. Los sacerdotes que se consagraban permanecían 7 días a la entrada de la tienda de reunión para su expiación. Esto significa que debemos ejercer el sacerdocio del Brit Hadashah de manera exhaustiva y completa para nuestra propiciación al entrar en la vida de congregación. No saldrán de la entrada del Ohel Moed por 7 días, hasta el día en que se complete su periodo de ordenación, porque su ordenación requerirá 7 días. Todo lo que se ha hecho hoy, Yahweh ha mandado que se haga por 7 días para hacer expiación por ustedes. Había que repetir todas las cosas todos los días. Se quedarán a la entrada del Ohel Moed día y noche por 7 días, obedeciendo la orden de Yahweh para que no mueran, porque así lo he ordenado. Y Aarón y sus hijos hicieron todo lo que Yahweh había mandado hacer mediante Moshe. El mismo procedimiento se repetía entonces durante 7 días seguidos. Cada día se llevaba a cabo el procedimiento de una manera solemne, ya que cada aspecto del procedimiento era solemne. Esta solemnidad se percibe en las palabras para que no mueran, sobre todo. Por lo tanto, nadie se atrevía a conducirse de manera descuidada con ligereza. Todos entendieron claramente la seriedad de lo que estaba aconteciendo y lo que podía ocurrir si alguien se comportara descuidadamente. Estos 7 días simbolizan las 7 semanas dadas a la creación, los 120 días o jubileos y 6.000 años, más el reposo de Yahweh, que son los últimos 1.000 años. Este es el tiempo que ha sido determinado sobre esta creación para su redención. Aprenderemos más cosas acerca de los tiempos en este maravilloso libro de Vayikra, porque vamos a ir viendo cómo se nos explica todo este asunto de los tiempos de una forma bastante práctica. La humanidad debía permanecer delante de Yahweh, o sea, en su presencia, haciendo expiación constante por sus pecados durante los 7.000 años. ¿Sí es esto? Siempre a la entrada de la tienda de reunión, es decir, esperando poder entrar de nuevo en su presencia, lo que Adán perdió. Todavía estamos en los finales del 6.º día, ¿no es cierto? Esperando para ver si somos encontrados dignos de entrar en su reposo. Estos pasukim deben servirnos de advertencia para que no entremos en el deleite de Mashiach de una manera descuidada, como tantos creyentes hacen, pensando que pueden venir como están, porque ellos pueden hacer eso, ¿no es cierto? Van a poder entrar en el Mishkan como están. Que el hecho de que podamos realmente venir como estamos, no necesitamos hacer nada para venir. Para ser salvos no se necesita nada, pero para poder entrar en su presencia necesitamos la santificación, ¿sí? Entonces necesitamos esta advertencia, especialmente en relación con la mesa del Adón. El pan representa el cuerpo de Mashiach y el vino representa su sangre. Si comemos el pan y bebemos el vino sin el debido discernimiento, lo que comamos y bebamos podría ser para nuestro propio juicio, dice Corintiim Aleph, ¿no es cierto? Necesitamos ser advertidos acerca de la seriedad de participar en la comunión del deleite de Mashiach con ligereza o de manera descuidada. Esto no implica únicamente la comunión de la cena, sino toda comunión que el cuerpo tiene. La consagración del sacerdocio, dijimos, duraba 7 días y se repetía, ¿no es cierto? Todos los días el mismo procedimiento. Sin duda, por medio de esta repetición, cada asunto quedó profundamente grabado, ¿no es cierto?, en la mente de Aarón y de sus hijos. Hoy en día nosotros, en calidad de sacerdotes de Elohim, también debemos recordar todo lo que implica nuestra consagración y ordenación como sacerdotes. En particular, debemos recordar que en nosotros mismos somos pecadores.
y incluso nosotros somos carne de pecado en sí, que necesitamos propiciación por nosotros mismos. La consagración de Aarón y de sus hijos no solo es solemne en cuanto a la tipología, sino también en cuanto a la aplicación que tiene para nosotros hoy. Si nos percatamos de la seriedad de este asunto, también nos percataremos de cuánto necesitamos la misericordia del Adón y la limpieza de su sangre. Entonces le pediremos al Adón que sea misericordioso con nosotros y nos esconderemos bajo la cubierta de su sangre, algo que necesitamos poderosamente. Shalom, Katy. El octavo día. El libro de Vayikra nos muestra un nuevo comienzo en el cual por primera vez el pueblo de Elohim le presentaba a Elohim ofrendas según sus normas. Esta fue la primera vez que el pueblo de Elohim ofreció Mashiach a Elohim, no meramente según la necesidad de ellos, sino también en conformidad con las leyes de Yahweh, según sus normas, ¿no es cierto? Antes de aquel tiempo, algunos hombres como Jebel, Noah y Abraham presentaron ofrendas a Elohim, pero no fue hasta que los israelitas celebraron Pesach, que lo vimos en el capítulo 12 de Shemot, que se presentaron ofrendas a Elohim según sus instrucciones, específicamente fueron sus instrucciones. Hablando con propiedad, aunque el cordero de Pesaj era una ofrenda, en realidad no se le llamó ofrenda. En Vayikra, después de que fue erigido el tabernáculo, Elohim tuvo una morada sobre la tierra, desde la cual él hablaba a su pueblo. La primera categoría de las cosas que él habló tenía que ver con las ofrendas, ¿sí? Que lo vimos en los capítulos del 1 al 7 de Vayikra. Las ofrendas, las cuales el hombre necesitaba y Elohim exigía, fueron ordenadas por él mediante normas que concordaban completamente con la mente y el deseo de Elohim. Moshe debió de haber entendido el significado de estas ofrendas en cuanto al asunto de la expiación, pero es posible que haya entendido muy poco en cuanto a los detalles relacionados con las ofrendas. Pues todo esto eran grandes sombras, ¿no es cierto? En Vayikra, los israelitas empezaron a presentar ofrendas a Elohim como nunca antes lo habían hecho. Ahora las ofrendas no las ofrecía un solo individuo, sino un pueblo, una congregación. Las ofrendas no eran individuales. Ellos no las ofrecían en el lugar que quisieran. Ya no eran las cosas como eran antes, ¿no es cierto? Elohim pidió al pueblo que se acercara a la entrada de la tienda de reunión para tener contacto con él y que presentaran sus ofrendas por medio de los sacerdotes, no por ellos mismos. Esto difiere de la manera en que Jebel, Noah y Abraham mismos que nombramos habían presentado sus ofrendas, los cuales no solo eran oferentes, sino también los sacerdotes que se estaban ministrando, ¿no es cierto? Esto fue porque el pueblo había perdido ese derecho cuando su transgresión con el becerro de oro. La manera en que se ofrecían las ofrendas llegó a ser una ceremonia, es un conjunto de normas que debía llevarse a cabo delante de Elohim a la entrada de su morada según su dictamen, sus normas, sus leyes, sus disposiciones, porque ellos habían ido agregando transgresión sobre transgresión, ¿no es cierto? Y había cada vez más cosas que resolver. Por eso Shaul dice, entonces, ¿para qué existe la Torá? Fue dada por causa de las transgresiones hasta que viniera la descendencia a quien se le había hecho la promesa. Dice en Galutia, ¿no es cierto? Capítulo 3. Todas estas reglas y formas tan específicas de hacer las cosas definitivamente eran algo nuevo. Aunque Moshe probablemente no vio que las ofrendas eran Mashiach mismo, Elohim en realidad estaba dando mandamientos a su pueblo acerca de cómo aplicar a Mashiach en calidad de todas las ofrendas según la ley de Elohim. El entendimiento de estas cosas fue dado a través de Shaul, cada cosa en su momento cierto. Hoy en día nosotros debemos aprender a aplicar a Mashiach, que es la realidad de las sombras, conforme a los requisitos de Elohim, no conforme a lo que se nos antoja. La pauta ya fueron dadas. Temprano por la mañana tenemos que aplicar a Mashiach como nuestro holocausto, nuestra ofrenda por el pecado, nuestra ofrenda de harina, a fin de tener algo que nos sustente durante el día, porque si no vamos a estar débiles literalmente. En el octavo día Moshe llamó a Aarón y a sus hijos y a los ancianos de Israel. Esto dice ya comenzando el capítulo 9. El inicio del servicio sacerdotal de Aarón y sus hijos entonces tuvo lugar en el octavo día, lo que representa la resurrección.
¿sí? Como se puede ver en Mordejai en el capítulo 16. Aquí vamos a tener una pequeña controversia acerca de cuándo resucitó Mashiach, si en Shabbat, si en domingo. Controversia bien moderna, ¿sí? Porque ha nacido en las últimas décadas nomás, a través de un mesianismo forzado que busca encajar por la fuerza las cosas dentro de su pensamiento limitado. Entonces, si siempre guardé Shabbat, todo tiene que ser Shabbat, pero Yahweh es múltiple y al final de cuentas se la ha creado todos los días, ¿no es cierto? Es necesario comprender que el plan de Yahweh no es ninguna de las dos mitades que insisten en andar separadas, la mitad que guarda Efraín, o sea, el cristianismo, y la mitad que guarda Yehudá, el judaísmo, sino que las dos forman parte del mismo plan único. Si vemos todo como siendo manejado por el mismo Elohim y nada de pavadas del malvado Elohim del Antiguo Testamento, ¿sí? Versus el buen Elohim del Nuevo Testamento, que tiene muchos también en sus cabezas, que estas son teorías paganas derivadas del gnosticismo. Si hacemos esto, vamos a entender que en su plan todo tiene continuidad y perfección. Un plan es una cosa que tiene un desarrollo, ¿no es cierto? Por lo tanto, es bastante ridículo insistir que un nuevo comienzo se dé al final de un ciclo. El día que se encierra un ciclo, no hay nuevos comienzos. En otro momento se estudiará el asunto más a fondo, porque no lo vamos a tocar ahora. Pero el ciclo de 7 días encierra en el séptimo día, por eso dice séptimo día. No dice primer día, no, dice el séptimo día. Entonces no abre ningún ciclo. El ciclo vuelve a abrirse en el octavo día, que es nuevamente un primer día. O sea, se vuelve a contar, se le llama octavo, pero al mismo tiempo es el primero de la semana siguiente. La semana de días empieza en domingo y termina en Shabbat. Y no hay otra forma. El octavo día, que es el de la resurrección y los nuevos comienzos, el tiempo que llegará después del milenio, el séptimo día es el octavo día, ¿no es cierto? Bueno, el nuevo comienzo con la plenitud de la Nueva Jerusalén va a comenzar en un octavo día. Tenemos que tener en cuenta estas cosas y no tener miedo de que no sea el Shabbat. El Shabbat es importantísimo y vamos a tener que ver si entramos en él, porque el Shabbat es el milenio, pero no le quitemos la importancia al octavo día, y que conste que no digo domingo, pues no quiero entrar en controversias de cristianos contra judíos, porque no tiene nada que ver ese asunto aquí. Tiene que ver sí con que las dos castas dejen de lado toda pavada y se unifiquen para el Adón. El problema radica en que tanto Efraín como Yehudá insisten en sus propias teologías del reemplazo, porque cada uno quiere reemplazar al otro, y esa es la realidad. Yehudá insiste en pretender un cetro que no le pertenece, porque el cetro no le pertenece, mientras que Efraín está decidido a dar a Yehudá un lugar de premio consuelo, más o menos, ¿no es cierto? Y dice, pobrecitos, ellos los van a dar un premio, los van a venir y a los pobres judíos les van a dar un pedazo de tierra ahí para que puedan estar contentos, todo bien, ¿no es cierto? Esa es la teología del reemplazo del cristianismo. Y así lo pueden dejar rebajado siempre a un eterno segundo lugar. La verdad, todos los días pertenecen al Adón, vamos a insistir en esto, y él está preparando un nuevo comienzo. Como dice en Romanillín 14:5, Shaul, alguien considera un día mejor que el otro, mientras que para otro cualquier día es bueno, que cada uno esté convencido en su propia mente. Esta discusión, como vemos, no es nueva. No es nueva, está acá mencionando esto exactamente. Shaul ya desde aquel entonces ya había discusión acerca de qué día debían guardar, ¿sí? Cuando estamos hablando de 2 días diferentes. Nosotros que no hemos entrado aún en la promesa del reposo, el séptimo día, no podemos tirar a la basura las promesas hechas para el octavo día. Caramba, qué tontería, porque todavía tengo que entrar en el séptimo día y voy a tirar las promesas del octavo. No tiene ningún sentido, ¿verdad? Lo cierto es que cuando hoy aguardamos con ansias el milenio, que es lo inmediato que estamos esperando, este no será el fin sino de esta semana de milenios, y habrá un nuevo comienzo al final del milenio, es decir, el octavo día, lo que se llama normalmente la eternidad, y de lo cual poco y nada sabemos. Negar esto significa no comprender su plan. En todas las escrituras vamos a ver el principio de que los nuevos comienzos corresponden al octavo día. Por ejemplo, la circuncisión de los israelitas era en el octavo día. ¿Por qué? Porque daban un nuevo comienzo de vida al bebé. Él necesitaba una purificación de 7 días, equivalente a las 7 semanas de la humanidad, a los 7 días de los sacerdotes, para que el bebé tuviera acceso libre y pleno a un nuevo comienzo. Un nuevo comienzo en el cual
forma parte del pacto, ¿no es cierto? El bebé entraba en el pacto y nosotros entramos en el sacerdocio. Esto era un cuadro, sombras de lo que todavía estamos esperando. De manera que, sin entrar en discusiones, vamos a atenernos al uso de que de cada uno de estos días, hacen las escrituras, no nosotros. Aquí nos encontramos que después de 7 días, en el octavo, y no es Shabbat, sí, sino en el día que nosotros llamamos domingo, que es el primer día de la semana y que es mejor decirle primer día de la semana u octavo día, comenzaba a funcionar el sacerdocio. Sí, nosotros estamos hoy a punto de entrar en la era de Sukkot, ¿no es cierto? Que es la última de las eras después de la era de Pesaj y la era de Shavuot, que es la que estamos todavía andando. Y eso corresponde con el milenio, con el séptimo día, que es el reposo de Yahweh. Durante el milenio estaremos siendo entrenados a pleno, ahí sí ya con fuerza, para ejercer este sacerdocio. Algunos que serán los vencedores lo ejercerán en plenitud ya en la primera resurrección, como dice en Gilgalut. Feliz y santo el que tiene parte en la primera resurrección. Sobre estos la segunda muerte no tiene ningún poder, sino que serán sacerdotes de Elohim y del Mashiach y reinarán con él por 1000 años. Esto indica que todo servicio sacerdotal tiene que ser realizado en la resurrección de Mashiach. Esta es una posición, ¿sí? Hasta que alcancemos la propia. O sea, hasta que recibamos los cuerpos glorificados. Entendamos, nuestra meta actual, hoy actual, es entrar en el reposo. Pero más allá de esta meta, tenemos la meta del Padre, que es el octavo día, y vi un cielo nuevo y una nueva tierra, porque el primer cielo y la primera tierra pasaron y el mar ya no existe más. Y a la santa ciudad, la nueva Jerusalén, la vi descender del cielo de parte de Yahweh, preparada como una novia adornada para su esposo. Esto es después del milenio, cuando termina el milenio. Entonces, durante el milenio, estaremos todos siendo fuertemente trabajados, más que ahora les aviso, como sacerdotes que están siendo consagrados ya, aprendiendo a ministrar a Yahweh a través de Mashiach para alcanzar la plenitud del octavo día en esa nueva Jerusalén imperfecta. No vamos a experimentar la plenitud a menos que seamos contados entre los vencedores durante el milenio, sino que estaremos siendo entrenados. Esto no habla solo de nosotros, ¿sí? Está refiriéndose al cuerpo de Mashiach y a la restauración de todas las cosas que es la creación. En Vayikra 9.1, entonces, este octavo día se refiere al día después de los 7 días que duraba la consagración de Aarón y de sus hijos. En cada uno de esos 7 días, Aarón y sus hijos tenían que observar el mismo procedimiento. Pero en el octavo día, el día después de ese periodo de consagración, ellos experimentaron un nuevo comienzo. Por lo tanto, el octavo día implica tanto un nuevo comienzo como el fin de la vejez, o sea, el fin de la vieja creación y del viejo hombre. Como sacerdotes de Elohim, nuestro sacerdocio, nuestro servicio sacerdotal tiene que ser realizado en resurrección. Por supuesto, no en la nuestra aún, repetimos, sino en la resurrección de Mashiach durante el milenio. Nosotros todavía estamos bajo promesa. En cuanto a esto, la vida natural, el viejo hombre y la carne no tienen cabida alguna. Por eso ya hoy, antes de entrar en la era de Sukkot, Él está levantando a los suyos, a los que lo escuchan y lo obedecen, porque durante el tiempo de reposo nosotros estaremos quietos y Él trabajará en nosotros esta vez bien de verdad. Esta vez va a ser una cosa que hasta ahora no ha sucedido. Esa será la obra del séptimo día de 1000 años. Sin embargo, lamentablemente en nuestra actual vida de congregación hay muchas cosas naturales, hay mucha vejez, hay mucha muerte. Esto mejorará sin duda cuando entremos en el milenio, inclusive para las naciones que en ese tiempo aprenderán justicia, se dice, ¿no es cierto? Durante el séptimo día nuestra meta estará en alcanzar el octavo día. No será estar en el reposo, ya estaremos, será alcanzar el octavo día. Aún estaremos trabajando en eliminar esas cosas que no pertenecen a ese octavo día, es decir, no se encuentran en la esfera de resurrección, sino en la esfera de la vida natural y por eso continuarán durante el milenio, aunque esperamos un mayor derramamiento de Ruach para que ayude a este desarrollo a que sea más poderoso. El servicio sacerdotal que rendimos a Elohim tiene que ser realizado en resurrección para alcanzar la resurrección. O sea, cuando decimos en resurrección, ¿qué estamos diciendo? En el nuevo hombre,
Esa es la semilla de resurrección que tenemos en nuestro interior, donde vamos a resucitar en el nuevo hombre, ¿sí? Entonces nosotros hoy estamos todavía en promesas en cuanto a nuestro cuerpo físico, para tener esa plenitud y que el nuevo hombre tenga esa libertad total de acción. Y seguiremos en este estado hasta el final de la semana, pero ya hemos recibido todo, absolutamente todo en el plano espiritual. Por eso Yahweh nos pide que lo usemos para acercarnos cada vez más a Él. Él desea ver cuál es nuestra disposición de esforzarnos por acercarnos a Él, de buscarlo, de desearlo realmente. Él desea que nosotros hagamos crecer a Mashiach y sus dones en nuestro interior, porque de eso dependerá, en primer lugar, nuestro galardón, cosa que muchos olvidan. Entrar en el reino, ¿no es cierto?, es eso, que es el milenio. Y que todos los que crezcan durante el milenio estén preparados para atravesar el juicio con obras que no ardan. Ciertamente, que eso es lo que se dice. La realidad de la resurrección es Mashiach como Ruach vivificante, como dice Corintim Aleph en el capítulo 15. Todo cuanto hagamos en el Ruach es hecho en el octavo día. Ya estamos en la resurrección, porque Él es la garantía de eso, ¿sí? Estamos en el plano espiritual y no en el plano material de la carne. Así que todo cuanto hagamos fuera del Ruach, al contrario, nuestra vida natural, nuestra mente, nuestra parte emotiva, natural, no es hecho en el octavo día, no está hecho en resurrección y va a arder. En un momento alcanzaremos, de hecho, ese octavo día, ciertamente. No es algo simplemente simbólico, ¿sí? Sino que al contrario tiene que ser nuestra meta. Yo espero que todos los santos, inclusive los recién salvos, reciban estas palabras en cuanto a llevar a cabo el servicio sacerdotal en el octavo día. Es decir, en pocas palabras, como si ya estuviéramos en la plenitud. Por supuesto, esto ahora requiere de nuestro sacrificio diario. Como dice Shaul, golpeo mi cuerpo y lo pongo en servidumbre. Este es el sacrificio que somos llamados a hacer. Esto es lo que requiere cargar nuestro madero cada día. Cuando queremos mostrarle amor, mostrarle amor a cierta persona, debemos considerar si ese amor emana de nuestro ruach o de nuestras emociones naturales. Eso lo tenemos que estar evaluando. Nuestras emociones naturales limitan el amor espiritual, que es mucho más grande que el amor natural. Con el amor natural solo podemos amar a los que nos caen bien, pero no podemos tener trato con los que no. Pero Mashiach tiene trato con todos, y en el cuerpo todos debemos tratarnos unos a otros con ese mismo amor, con ese. Esto solo podemos alcanzarlo con el amor de Mashiach. Si el amor que sentimos por alguien tiene que ver con nuestros gustos naturales, con el hecho de sentir que nos cae bien la persona, esta sí, la otra no, es posible que a causa de ese amor natural le demos a unos un trato preferencial por encima de otros. Esto es miel, sabemos, y la miel termina por fermentar y tener el mismo efecto que la levadura. Así que esto significa que a los ojos de Elohim el amor natural es tan negativo como el odio natural. A menudo el Adón nos exige que amemos a alguien que no somos capaces de amar en nuestra vida natural ni con nuestro afecto natural, ¿no es cierto? La única forma de amar a esa persona es hacerlo con un amor que no es natural, un amor que nos viene en el paquete con todo el resto de los dones, un amor que está en resurrección. Todo nuestro servicio debe ser realizado en el Ruach, en resurrección. Shalom, Carla, Johnny, Magnolia, bienvenidos. El sumo sacerdote hace expiación por sí mismo. Entonces Moshe le dijo a Aarón, acércate al altar y sacrifica tu ofrenda por el pecado y tu ofrenda quemada para hacer expiación por ti mismo y por el pueblo. Sacrifica la ofrenda del pueblo y hace expiación por ellos como ha mandado Yahweh. Aarón se acercó al altar e inmoló su becerro de ofrenda por el pecado. Los hijos de Aarón le trajeron la sangre. Él sumergió su dedo en la sangre y puso de ella sobre los cuernos del altar y derramó el resto de la sangre al pie del altar. La grasa, los riñones, la protuberancia del hígado de la ofrenda por el pecado los convirtió en humo sobre el altar como había mandado Yahweh a Moshe, y la carne y la piel se consumieron en el fuego fuera del campamento. Entonces inmoló la ofrenda quemada. Los hijos de Aarón le pasaron la sangre y él roció sobre todos los lados del altar. Ellos le pasaron la ofrenda quemada en secciones, así como la cabeza, y él los convirtió en humo sobre el altar. Lavó la centella
entrañas y las patas y las convirtió en humo sobre el altar junto con la ofrenda quemada. En este pasú vemos que Aarón debía hacer expiación por sí mismo y por el pueblo. Debemos entender la diferencia entre la palabra expiación y la palabra redención, porque estas palabras no tienen exactamente el mismo significado, aunque tampoco tienen las diferencias que el cristianismo les asigna. Si busquemos entonces en los originales hebreos. Redención es Geulah, ¿sí? Que es derivada de Gaal, palabra que ya conocemos de cuando estudiamos el pariente redentor o el redentor de sangre, que justamente es el Goel Hadam. A veces es traducida también como rescate, ¿sí? En las traducciones, pero nosotros necesitamos justamente rescatar el concepto, que significa que un pariente viene a salvarnos. Esa es la parte más importante aquí. Nos rescata de la situación caída en la que estamos, y esto es lo que significa la redención justamente. Muchas veces el mundo interpreta la redención como un acto de justificación, sobre todo de uno mismo, algo que alguien realiza para redimirse de alguna cosa mala que hizo, y esa es la idea hollywoodense que tiene la mayoría de las personas. No es así en las escrituras. Aquí nadie puede hacer nada por sí mismo. Una persona que hizo algo malo ya no está calificada para hacer absolutamente nada. Sí, se necesita un pariente redentor, para nosotros obviamente es Mashiach, que venga a redimirnos. Eso implica que nos compra de la esclavitud en la que estábamos y nos mantiene para sí mismo con la idea de darnos libertad. Estas cosas ya las estudiamos también antes, ¿no es cierto?, en el capítulo 46 del estudio de Shemot. Esta es la situación en la que estamos nosotros. Hemos sido redimidos, o sea, comprados al viejo dueño, ¿sí? Pero aún no hemos sido liberados por completo. Esto sucederá en el 7º año, cuando todos los esclavos debían ser liberados. ¿Recuerdan? Mientras tanto, estamos aquí como sal y luz para que el mundo no sea destruido, como pidió Yeshua. Por eso aún no hemos entrado en la liberación plena, que será el final del milenio, para entrar en el 8º día, ¿sí? Lo que llamamos eternidad. La redención fue consumada por la muerte del Adón Yeshua en el madero. Y este término debe usarse únicamente para el Berijabashá. Antes de que el Adón derramara su sangre en el madero, no existía tal cosa como la redención. A pesar de que había perdón de los pecados, como ya estudiamos, no estaba esta redención todavía. Lo que se necesitaba era la sangre de Yeshua. Lo que vemos en el Tanaj justamente es la expiación, que es kafar, como ya estudiamos. Ya sabemos que significa cobertura, ¿no es cierto? La expiación se refiere al acto de apaciguar el conflicto existente entre dos partes contrarias, ¿sí? A fin de que se restablezca la armonía, la unidad entre ambas partes. La cobertura que la expiación colocaba en el Tanaj era la promesa de la redención que Yeshua iba a realizar. Justamente las dos se basan en la sangre de Yeshua. Las dos se basan, una en promesa, la otra en un hecho que ha sido consumado, ¿no es cierto? Ahora, aunque vemos que la expiación en el Tanaj se apoya aparentemente en la sangre de animales, es solamente la visualización externa, ¿sí? Siempre apuntó a la sangre de Mashiach, si somos humildes para ver que estamos hablando del mismo Elohim, el mismo Padre, el mismo Hijo, el mismo plano, una continuidad lógica y bien visible para los que ven lo que el Ruach les muestra. Y así como ayer estaban bajo promesa, hoy también nosotros estamos bajo la misma promesa, ya que aún no hemos entrado en el 8º día. Tanto los israelitas del Tanaj como nosotros hoy estamos bajo la promesa porque no hemos recibido aún la plenitud de la misma. Por eso dice, pero la Escritura lo encerró todo bajo pecado para que la promesa, que es por la fe en Yeshua HaMashiach, fuese dada a los creyentes. Entonces Shaul continúa, esto está en Galut, en el capítulo 3. Pero antes de que viniera la fe, estábamos custodiados bajo un sistema de ley, reservados para la fe que había de revelarse. De manera que la Torá ha sido nuestro tutor para llevarnos al Mashiach, para que se nos declare justos por la fe. Entonces queda claro, somos justos por la fe, ¿sí? Porque aún estamos en la promesa. No se necesita tener fe cuando uno ya ha recibido la promesa. Lo que hemos recibido es la promesa y seguimos andando en la fe, como los antiguos también anduvieron, porque somos descendientes de Abraham por la fe.
en ese mismo cuerpo espiritual que está esperando recibir su plenitud. La expiación fue necesaria mientras llegaba el cumplimiento de la promesa, Mashiach, como la manifestación viva de la Torá, para alcanzar la redención de la humanidad. Pero ahora, como entonces todos estamos bajo promesa, lo que ha avanzado es la obra de Mashiach, ciertamente, no el cuerpo de creyentes. Y ahí hay un pequeño problemita. Él ha cumplido ya todas las cosas en el plano espiritual, pero aquí, en nuestro plano material, siguen corriendo bajo promesa porque todavía hay una parte que tiene que ser trabajada. Podemos decir que ya hemos recibido la redención de nuestros pecados porque Mashiach cumplió su obra, pero no en plenitud porque el tiempo en nuestro plano material no se ha cumplido aún. ¿Cuál es ese tiempo? Hasta que entren todos, dice. De manera que hoy estamos en las mismas condiciones que nuestros antepasados en el Tanaj. Estamos cubiertos porque ahora sabemos que la cobertura que hemos recibido, eso lo sabemos, la diferencia es que ahora sabemos que la cobertura que recibimos, tanto nosotros como los del Tanaj que murieron en la promesa, es la redención completa a través de Mashiach. Algunos dicen que los pecados del Tanaj fueron cubiertos y eso es correctísimo porque la palabra kafar, como ya lo estudiamos, cubrir, pero agregar que fueron cubiertos pero no quitados no es del todo correcto. En verdad lo que se modifica es la obra de Mashiach, no somos nosotros. En su tiempo en el plano espiritual, Mashiach vino a ocupar un tiempo en el plano material, ¿sí? Y cumplió con la obra y los pecados fueron quitados, pero nuestro tiempo relativo a cada uno de nosotros, ese cumplimiento pleno continúa en el futuro para nuestros términos terrenales, ¿no es cierto? Porque aunque ya es un hecho en el plano espiritual, sabemos que estamos desfasados. De hecho, nuestros nombres están escritos en el libro de la vida. ¿Desde cuándo, che? Desde antes de la fundación del mundo, o sea que esto no tiene nada que ver con el tiempo, si es pasado, si es presente, si ha sido quitado o no ha sido quitado aún. Evidentemente las cosas ya estaban determinadas. En un momento dado, a causa de la caída, los tiempos de ambos planos se separaron, ya lo dijimos, pero volverán a unificarse cuando la muerte sea eliminada. Entonces tenemos que comprender que desde nuestra óptica terrenal, tanto nuestros pecados como los del Tanaj son cubiertos, unos por la sangre de animales durante su tiempo físico y todos por la sangre de Mashiach, que es lo que los reemplaza. ¿Por qué los reemplaza? Porque ha habido fe en el medio, ¿sí? Sin embargo, todos continúan estando pendientes. ¿Serán presentados cuándo? En el juicio. ¿Todavía tenemos un juicio? Sí, todavía tenemos un juicio y ahí van a ser presentados. Entonces, los cristianos parecen convencidos de que los únicos muertos que serán resucitados serán yahuditas muy antiguos, al parecer, ¿no es cierto? Porque dice que vendrán de Oriente, ¿no es cierto?, a sentarse con Abraham y con Jacob, y parece que van a ser los únicos que van a resucitar, ¿no es cierto? Y esos van a ser levantados, pero parece que no tuvieron en cuenta que muchos cristianos también han muerto y serán levantados en la segunda resurrección. Muchos creyentes, no hay que ponerles mucho denominaciones, y como todos, deberán responder según lo que está escrito en los libros, que es lo que está escrito también en las escrituras. La diferencia radica en que cuando recibamos la plenitud será redención completa, además de la vida eterna, ya será todo completado. Por eso también seremos entonces glorificados en nuestros cuerpos. Ahí ya va a ser terminado todo este paso de 7 días. Como pecadores teníamos un problema con nuestro Elohim, que es justo. Aunque Él nos amaba, algo injusto se interponía entre Él y nosotros. En tanto que esa situación injusta no fuese apaciguada, no podíamos ser uno con Él. Por lo tanto, en el Tanaj se usaron animales temporalmente. ¿Por qué se usaron animales temporalmente? Porque había que empezar el trabajo de acercamiento, y sin un anestésico, por así decir, no sería posible que Yahweh se acercara a su pueblo, de manera que se necesitaba un paliativo que funcionara de manera temporal. Sí, por supuesto, ese paliativo no podía ser cualquier cosa, sino que tenía que ser algo que apuntara ya directamente a la verdadera solución, que iba a ser la sangre de Yeshua. Luego, en el madero, Él efectuó la redención por nosotros. No solo derramó su sangre para hacer la redención, sino que en su ascensión Él entró en los cielos, presentó Él mismo su sangre delante de Elohim. Al presentar su sangre, que es la vida, Él logró la eterna redención por nosotros. Eso nos dice Ibrí en el capítulo 9. Cuando creímos en Mashiach, entramos en Él, recibimos esta redención en promesa.
Sí, leamos nuevamente. Para que la promesa que es por la fe en Yahshua HaMashiach fuese dada a los creyentes. Entonces, ¿recibimos ya todo o no recibimos la promesa? Sería bueno que muchos trataran de darse cuenta que no necesitan esforzarse en mostrar que son lo que no son, y sería mejor que por el contrario comenzaran a agarrar un poco más el madero y clavar esa carne que tan viva tienen. Dentro del arca había 2 tablas, ¿recuerdan? En cada una de las cuales estaban escritos los 5 de los 10 mandamientos, estaban los 10 mandamientos todos. Estos mandamientos condenaban a todo el que se acercaba a Elohim, porque eso es justamente la ley. Pero la sangre de la ofrenda por el pecado derramada en el día de la expiación, recuerden que eso era en Yom Kippur, cosa que vamos a estudiar también más adelante, era rociada sobre la tapa del arca para que se hiciera expiación por toda la nación, para todo el año. Por todo el año se hacía eso y duraba un año. Por esta razón, a la tapa del arca se la conocía como la cubierta expiatoria. De manera que cuando Yahweh miraba, no veía la ley quebrantada. Sí, lo que él veía era la sangre de Yahshua. La sangre de Yahshua, porque él ni siquiera estaba viendo la sangre de los animales. En Vayikra se dijo a Aarón que hiciera expiación por sí mismo y por el pueblo. Él tenía un problema con Elohim, necesitaba hacer algo para apaciguar el conflicto existente a fin de tener paz con Elohim. A pesar de que él fuera un tipo de Yahshua, era un ser humano de cualquier manera. Entonces, que Aarón ofreciese primero la ofrenda por el pecado y el holocausto para hacer expiación por sí mismo, significa que él, un pecador, necesitaba también tomar a Mashiach como su ofrenda por el pecado, como su holocausto, para ser un sacerdote que sirviese a Elohim. Eso también lo encontramos en el libro de Hebreos, ¿no es cierto? En Ibrín. Antes de servir como sacerdote, él debía apaciguar todo conflicto existente. Por lo tanto, él necesitaba la ofrenda por el pecado y también el holocausto. Que Aarón preparara la ofrenda por el pecado y el holocausto también tipifica que Mashiach se ofreció a sí mismo como ofrenda por el pecado, ¿no es cierto?, para redimir al pueblo de Elohim y como holocausto a favor del pueblo de Elohim para satisfacerlo. Aarón tenía que hacer la ofrenda por sí mismo en primer lugar, y Yahshua también tuvo que hacerlo, no porque tuviera culpa alguna, sino porque había sido acusado. Porque no tenía culpa, justamente fue encontrado inocente y perfecto en su obediencia, de manera que consumó el sacrificio perfecto que la ley requería y fue elevado por encima de todas las cosas. En la ofrenda por el pecado, el sumo sacerdote era uno con el pueblo, vemos. Así también el pueblo de Elohim es uno con Mashiach. Por lo tanto, somos redimidos en él. Él obtuvo la redención. Mientras seamos uno con él, obtenemos redención. Si ya no es simplemente cobertura, ya se ha pasado a eso y ya tenemos esa comprensión. Sin embargo, en aplicación práctica, en nuestro tiempo material, todavía estamos en promesa. En el holocausto, Mashiach es uno con el pueblo de Elohim, por lo tanto, él vive en nosotros para que le vivamos y así podamos satisfacer a Elohim. Hoy en día la ofrenda por el pecado nos recuerda acerca de muchas cosas negativas, ¿no es cierto? El holocausto nos recuerda que debemos vivir absolutamente entregados a Elohim, pero que ni a palos lo hacemos porque no estamos capacitados. Así que tenemos que tomar a Mashiach como nuestra ofrenda por el pecado, gracias a la cual podemos hablar con el Padre, para ser redimidos, para ser traídos de nuevo a una condición de shalom con Él, y debemos tomarlo como nuestro holocausto para que Él sea nuestra sumisión completa, nuestra obediencia perfecta, una vida de absoluta entrega. La ofrenda por el pecado guarda relación con la muerte, el holocausto guarda relación con la resurrección, así que tenemos la entrada y la salida, por así decir. Somos uno con Mashiach en su muerte y Él es uno con nosotros en su resurrección. Shalom Yamil. El sumo sacerdote hace expiación por el pueblo. Luego trajo la ofrenda del pueblo. Tanto el chivo para la ofrenda por el pecado, trajo el chivo, para la ofrenda por el pecado del pueblo, y lo inmoló y lo presentó como ofrenda por el pecado, como el anterior. Trajo la ofrenda quemada y la sacrificó según el reglamento. Trajo entonces la ofrenda de comida y, tomando un puñado de ella, lo convirtió en humo sobre el altar, en adición a la ofrenda quemada de la mañana. Esto significa que Mashiach se ofrece a sí mismo como nuestra ofrenda por el pecado para hacerse cargo de nuestro pecado.
¿sí? Como nuestro holocausto para satisfacer a Elohim y como nuestra ofrenda de harina para hacer tanto el alimento de Yahweh como nuestro. Cada mañana debemos tomar a Mashiach como estas ofrendas para que Él sea nuestras ofrendas que presentamos y también nuestro Cohen Gadol que intercede por nosotros mientras nosotros aprendemos a ministrar como sacerdote pidiéndole que Adón en este nuevo día que te tomemos como nuestra ofrenda por el pecado, nuestro holocausto, nuestro minjá, nuestro todo, ¿no es cierto? Y como a fin de que podamos vivir a través de él y estar entregados de verdad y aprender a ser esos sacerdotes verdaderamente, ¿sí? Inmoló al buey y al carnero, el sacrificio de bienestar del pueblo. Los hijos de Aarón le pasaron la sangre, la cual roció sobre los lados del altar, y las partes grasosas del buey y el carnero, la cola gorda, la cubierta de grasa, los riñones y las protuberancias del hígado. Pusieron estas partes grasosas sobre los pechos, y Aarón convirtió en humo las partes grasosas sobre el altar, y elevó los pechos y los muslos derechos como ofrenda elevada delante de Yahweh, como había mandado Moshe. Aquí vemos que Aarón presentó la ofrenda de paz entonces en favor del pueblo. Esto significa que Mashiach se ofreció a sí mismo como nuestra ofrenda de paz para que nosotros y Elohim pudiéramos tener esa shalom, disfrutar de esa paz. Disfrutamos de esta paz al disfrutar a Mashiach en la mesa del Adón. El deleite de Mashiach como ofrenda de paz, tal como se describe en estos pasukim, se basa en el hecho de que Él es nuestra ofrenda por el pecado, nuestro holocausto y nuestra ofrenda de harina, justamente. Él se apoya sobre estas ofrendas previas. Y esto consta en los pasukim del 7 al 17, los anteriores. Quizá ustedes se pregunten por qué no se hace mención de la ofrenda por las transgresiones en estos pasukim, y es que esta ofrenda es para las transgresiones que realizamos durante el día, no para la purificación de consagración. ¿Sí? Esto es una cosa diferente. Aquí la ofrenda por las transgresiones está incluida en la ofrenda por el pecado, porque en el momento en que nos somos consagrados se abarca todo. En esta consagración no fueron únicamente Aarón y sus hijos consagrados, sino también a través de ellos el resto del pueblo. Por eso la postura Kadosh de los sacerdotes en santidad permanente era la que mantenía levantada a la congregación del pueblo delante de Yahweh. Eso era esencial. Cuando el sacerdocio caía, el estado de la nación caía delante de Yahweh. Delante de él los sacerdotes se ocupaban de mantener permanentemente encendido el holocausto sobre el altar de día y de noche a favor de la nación entera. Esta era la primera vez en toda la historia humana que se aplicaba Mashiach de esta manera y a tal grado. Realmente en esta aplicación Mashiach es nuestra ofrenda por el pecado, nuestro olá y después nuestro Korban Minja para nuestra vida diaria, con el resultado de que entramos en la paz, la que es Mashiach mismo. Este es el inicio de las ofrendas que apuntan al Mashiach vivo, a quien disfrutamos y el cual comemos cada día como nuestro alimento diario. Dice un poco más adelante en algunos pasukim sueltos, porque hoy se les aparecerá Yahweh. Y después Moshe dijo, esto es lo que Yahweh les ha mandado hacer para que se les aparezca la presencia de Yahweh. Aarón levantó sus manos hacia el pueblo y los bendijo, y se bajó después de presentar la ofrenda por el pecado, la ofrenda quemada, la ofrenda de bienestar. Moshe y Aarón entraron entonces en la carpa de reunión. Cuando salieron, bendijeron al pueblo, y la gloria de Yahweh se les apareció a todo el pueblo. Salió un fuego de delante de Yahweh, consumió la ofrenda quemada de las partes grasosas sobre el altar. Y todo el pueblo lo vio y gritó, y cayeron sobre sus rostros. Entonces la gloria de Yahweh se le apareció a todo el pueblo. Elohim confirmó su presencia al enviar fuego. Los sacerdotes estaban ahí, la ofrenda estaba ahí, el tabernáculo estaba ahí, la nación entera estaba ahí, pero todo estaba incompleto sin el fuego de Elohim. Falta eso, y muchas veces los creyentes se conforman únicamente con estas partes que ven, ¿no es cierto? Y no se preocupan por ver si Él envía el fuego que realmente aprueba todas las cosas que le han ofrecido.
Vamos a seguir hablando de estos temas porque son mucho más largos todavía que todo esto que hemos visto hasta hoy. Entonces, chicos, vamos a dar por encerrada esta parte de la charla y en un ratito entramos en el Meet para seguir charlando acerca de estas cosas. Abba los bendiga a todos y shalom.